Vamos a hablar sobre errores. La gente suele más pensar en cómo multiplico por 50 veces mi dinero en lugar de pensar en qué estoy haciendo mal. Errores, importante, que no se suelen hablar en los típicos canales o podcasts de inversión. Entonces, bueno, el primer error que tengo aquí en el móvil, he visto a gestores de fondos que tienen una opinión diferente a esto y para mí, con todo el respeto del mundo, voy a argumentar ahora, están equivocados. De hecho, yo diría que si inviertes a largo plazo, este error es el más perjudicial. No tienes que sufrir ese seco de puesto hundido porque el decir que no ya es una toma de decisión. El intentar preservar capital en vez de invertir en algo porque tienes que invertir, porque si no tomas una decisión, pues es incorrecto. Si tú analizas 20 empresas en un año y todas te dicen que están infravaloradas, o tú eres muy bueno o estás haciendo algo mal. Ese es un error muy grave y que te puede costar mucho dinero. O una persona cuando hace una tesis tiene la percepción de que el mayor valor está en la valoración. Y desde mi punto de vista yo te puedo dar, como estábamos diciendo, pues te puedo dar la valoración que yo quiera. Entonces lo que tiene más valor es... Error número 3 o 4. Elegir las preguntas complicadas del examen. Yo sinceramente le tengo mucho respeto a invertir en farmacéuticas porque es como, ¿qué valor aporto yo ahí de conocimiento si no tengo ni idea de lo que es la GLP-1 o Es lo que siempre decimos. La inversión es un juego de probabilidades, de poner las probabilidades de tu parte y en este caso responder preguntas que no tienes ni idea. Cuando encima restan, es que no vas a aprobar el examen. Vamos a la parte de valoración para toda esa gente que nos escucha y le gusta la parte de valorar empresas. Vamos a hablar de dos cosas. El primero, traigo un ejemplo que es el de Meta, por ejemplo. Y ha ocurrido 2 veces con Meta. De hecho, está ocurriendo ahora y ocurrió en 2022. O sea, básicamente Meta lo que hizo en 2022 y por lo que bajó tanto es porque se puso a invertir en... Tan simple como eso, que tú tienes 2 líneas de negocio, una que pierde dinero por un tubo y otra que tiene un margen operativo del 53%. No entender el ciclo de vida de las empresas. Cualquier persona que quiera conocer más sobre el ciclo de vida de las empresas tiene un paper que es buenísimo. Te dice hasta el ROIC medio que suelen tener las empresas que están en una fase de introducción o las empresas que están en una fase de disrupción. De verdad que es una locura. Sí, a nosotros nos pasaba al principio que empiezas buscando empresas que generen caja, etcétera. Solo te fijabas en eso. Cualquier cosa que veías que no generaba caja era malo. Tienes que entender un poco el punto en el que estás. Si tú a una empresa que es una startup le estás exigiendo free cash flow, el problema es que no estás entendiendo qué significa el free cash flow. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Estoy aquí como siempre con Sualem. ¿Qué tal? Buenas. Que en este sí que saludo, ¿eh? No vaya a ser que me digan, no saludaste. Me hizo gracia porque en ese episodio de Andrómeda es como, estaba esperando literalmente que saludara y te quedaste callado y digo, vale, pues nada. Yo es que veo siempre que sigues de largo y digo, bueno, pues me quedo callado. Y de hecho, Rodri me mandó un WhatsApp y me dice... Qué mal educado eres, tío. Te lo juro que me quedé así, digo, pues nada, seguimos para adelante. No pasa nada. Nada, básicamente en este episodio traemos un episodio bastante... Creo que va a estar muy ameno, pero va a ser muy... ¿Cómo decirlo? La gente va a aprender mucho. Muy didáctico. Sí, esa es la palabra que estaba buscando, didáctico, porque bueno, vamos a hablar sobre errores. La gente suele más pensar en cómo multiplico por 50 veces mi dinero en lugar de pensar en qué estoy haciendo mal. Que muchas veces el por qué no multiplicas por 50 tu dinero es porque cometes alguna serie de errores. Entonces, vamos a hablar sobre errores importantes que no se suelen hablar en los típicos canales o podcasts de inversión. No van a ser los típicos errores de... ¿Tu cuñado te dijo esto? ¿No va a ser ese error? No. Entonces me voy ya. Entonces. No van a ser errores más de... No sé, no quiero decir que de gente más avanzada, sino son errores diferentes. Sí, son errores diferentes que se hablan poco y que tienen casi más impacto. Bueno, uno de ellos tiene mucho más impacto en tu rentabilidad que te diga tu cuñado una acción que compres y que no sepas lo que estás haciendo. Exacto. Y son errores que, bueno... Tratar de no cometer estos errores te van a hacer ahorrarte bastante dinero y no perder dinero. Entonces, bueno, vamos a hablar de esos errores, ejemplos de los errores, siempre que se puedan hablar de ciertos... Bueno, siempre se puede hablar de ejemplos como tal. Algunos no es que lo hayamos cometido nosotros, sino que hemos aprendido de otros para no cometerlos. Y bueno, también cómo evitar los errores. Vale, importante. Estamos sorteando, antes de empezar, un libro sobre inversión en calidad. No vamos a sortear nada de trading ni nada raro, así que... Si quieres participar, solamente tienes que seguirnos, ya sea en Spotify o donde sea, YouTube, darle like y comentar la palabra error o errores. Y bueno, si al final del episodio te ha gustado y nos puedes dar un poco de feedback de si te ha aportado valor o no, pues también mejor que mejor. Entonces, bueno, importante ahí para participar. Muy, muy sencillo. Entonces, bueno, el primer error que tengo aquí en el móvil y que...
creo que incluso he visto a gestores de fondos que tienen una opinión diferente a esto. Y para mí, con todo el respeto del mundo, lo voy a argumentar ahora, están equivocados. Y es pensar en el error de omisión en lugar de pensar en el error de comisión. ¿Y qué significa esto? Básicamente, piensan más en no perderse una gran subida. Es decir, eso es el error de omisión. El error de omitir una determinada acción que ha ido bien. Prefieren centrarse en eso a centrarse en el error de comisión, que es básicamente invertir en algo que sale mal. Entonces, intuitivamente, tú puedes pensar que el error más importante es el error de omisión, porque es como, no invertí en esto y esto hizo un por 20 o un por 10. Sí, está bien, en plan, pero realmente lo que te mata invirtiendo a largo plazo es el error de comisión, que es es no tener prudencia, básicamente, es invertir en cualquier cosa, tratando de buscar el pelotazo y no teniendo en cuenta lo que puede salir mal. Y esto se ve muy ejemplificado en el caso de ciertos fondos de inversión donde te ves a lo mejor en su histórico un menos 50% o un menos 40% o menos 60% en un año. Y eso le mata literalmente toda la rentabilidad desde el principio. De hecho, yo diría que si inviertes a largo plazo, este error es el más perjudicial, porque al final es eso, rompes la capitalización compuesta que tienes con 10% anual, imagínate un 7% anual, si ya lo consigues, pues está muy bien, si lo consigues sostener durante 35 años. Pero si al año 5 tienes una pérdida permanente de capital de ya no es ni siquiera un menos 50, un menos 30, un menos 40, también te revienta la rentabilidad. O sea, entonces el cálculo y simplemente por ir tranquilo invirtiendo en cosas que sabes que las conoces y que no van a tener grandes subidas o bajadas porque estás invirtiendo para sacar ese extra de rentabilidad, a largo plazo vas a componer bien capital. Pero si te pones a invertir en empresas que tienen muchísimo riesgo porque quieres pegar un pelotazo, porque no te quieres perder, ¿no? Ese error de omisión no te lo quieres perder. O sea, no quieres que sea un error de omisión. Quieres entrar en esa empresa, en ese Figma, que estábamos hablándolo antes, que muchos inversores entraron con 200 millones y ahora tienen varios billones. Bueno, pero es que eso es una empresa solo que va a hacer eso. Y por el camino, si vas a querer intentar eliminar ese error de omisión, vas a cometer muchos errores de comisión porque vas a invertir en muchas empresas que van a perder dinero o que van a quebrar. Y que el pensar en eso, en multiplicar por 10 en lugar de pensar primero en ser prudente y en no perder dinero, que de hecho es la frase más famosa de Warren Buffett, la de regla número 1, no pierdas dinero, regla número 2, no olvides la primera regla, es que lo que haces es, uno, como descuidarte, por así decirlo, descuidar la tesis, descuidar un poco, ignorar los casos en los que la tesis sale mal y simplemente centrarte en el upside, incluso, como hablaremos después, el Excel, incluso llegar a maquillarlo simplemente buscando el que esto potencialmente es un por 10, ¿sabes? Sí. Y eso puede hacer que te ocurran cosas como, por ejemplo, el Long-Term Capital Management, que literalmente estuvo 4 o 5 años destrozando al mercado. Primer año un más 21%, segundo año un más 42%, tercer año un más 40%. Sin embargo, en el año 3, 4 quiebran. Quiebran directamente por un error, creo que era 7 sigma, no me acuerdo exactamente. O sea, algo que ocurría una vez cada... Vamos, sí, que no viviríamos. Creo que era que si tenías un revólver con 1 millón de balas, o sea, con 1 millón de huecos para balas y tenías una bala, que te tocase justo esa bala. En plan, era algo prácticamente imposible que sucediese y acabó sucediendo. Y quebraron. O sea, que de nada sirvió la rentabilidad espectacular que tenían porque al final acabaron quebrando. Exacto. Y también puedes verlo como que Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos porque tiene un 20% anualizado. Pero si en el año 60 o en el año 59 o en el año 58 quiebra o hace un menos 50, de nada hubiera servido toda esa rentabilidad, por así decirlo. Entonces la hubiera perdido toda por el camino. Entonces es importante, para mí es mucho más importante el error de comisión, porque cuando te cae la cartera un menos 50%, empiezan a suceder cosas bastante jodidas, por así decirlo. Y ahora, hilando, o sea, ahora volvemos con esto, pero con la frase de Buffett te das cuenta de que él te explica una cosa muy sencilla, con una frase de la regla número 1 es no perder dinero, la regla número 2 es no olvidarte de la primera regla. Y dices tú, vale, si es algo obvio, tal, no estabas descubriendo una gran cosa, en plan, no es la panacea, rollo. Perder dinero es lógico, no estás invirtiendo. Pero después
ves el argumento, o sea, el razonamiento que hay detrás, que es esto, básicamente, y dices, este tío es un cabrón, o sea, me está diciendo una frase, 3, 5 palabras, un razonamiento súper complejo de por qué el error de comisión es mucho más importante que el de omisión, por ejemplo. Sí, es es la frase pequeña, pero que detrás hay abarca mucho un grandísimo conocimiento, ¿sabes? Es esa cualidad que hemos descubierto que tienen los genios, como Miguel Ancho Bastos también, que tiene una capacidad de ponerte, de resumirte párrafos, de resumirte a lo mejor un artículo que voy a dejar aquí, donde hablo sobre esto, donde hablo sobre la supervivencia, que es lo más importante de todo. Se infravalora sobrevivir, pues Buffett te lo resume en 2 frases. Entonces, nada, es impresionante. Y sobre todo creo que este consejo es muy importante ahora porque creo que estamos viviendo una época como en 2021, donde todo sube, cualquiera hace un por 5 en una empresa. De hecho, ya se ven por Twitter gente haciendo tesis en 5 minutos y diciendo que esto es un por 20, ¿sabes? No son cosas serias. Y creo que hay que tener un poco de prudencia, calma, pensar en los... Otra frase de Buffett, ver quién está desnudo cuando baja la marea. Entonces, es importante eso. Luego, una frase de Paco Lodeiro también, que nos dijo en nuestro podcast, que el principal trabajo del inversor es decir que no. Y esto lo hilaremos después con otro concepto, otro error que suele cometer la gente. Y para que la gente vea que esto realmente no me lo estoy inventando, el hecho de que sea más importante el error de comisión que el error de omisión, les dejo un artículo abajo, mío, donde básicamente es un libro que se llama What I Learned About Investing from Darwin, que aprendí de la inversión de Darwin, básicamente. Y aparece esta tablita de aquí, que voy a poner, donde básicamente se plantea una situación en la que reduces tu error de comisión en un 20%. O sea, en el 20% de los casos tienes un error de comisión y en el 20% de los casos tienes un error de omisión. Y tu tasa de éxito, en general, es del 57%, ¿no? Y ahora plantea un ejercicio de reducir un 10% el error de comisión y mantener el error de omisión al 20%. Te sale una tasa de éxito determinada, ¿no? Y luego hace lo mismo. En lugar de reducir el error de comisión, reduces el error de omisión. Te sale una tasa de éxito determinada. ¿Cuál crees que tiene mayor tasa de éxito? Por cómo me lo estás planteando, la que tiene menor esto. Joder. Menor error de comisión, sí, básicamente. Exacto. Pero a mí lo que me pareció increíble es que si tú tienes un 20% de error de comisión y un 20% de error de omisión, tienes un 57% de tasa de éxito, ¿no? Y tú dices, vale, vamos a reducir el error de omisión. El error de, pues, que inviertes en cosas que se multiplican por 10, por 20. Te las pasas por alto. O sea, tienes mejor mano y esas cosas no las pierdes. Pues tu tasa de éxito aumenta solamente un 3%. O sea, pasas del 57 al 60. Sin embargo, haces el caso contrario en donde te equivocas menos y tu tasa de éxito pasa al 73%. O sea, pasas del 57 inicial al 73. Y la diferencia entre ese error de omisión y ese error de comisión es de un 60, reduciendo el error de omisión, a un 73, reduciendo el error de comisión. Entonces te das cuenta de que es mucho más importante esa parte de pensar en lo malo, de que no haya una caída de un menos 50%, de las pérdidas permanentes de capital, y que bueno, que esto sea muy, muy claro en cualquier fondo donde haya tenido caídas del menos 40, del menos 50. Sea muy claro. En plan, ves una gran caída y... Es muy difícil de recuperar después toda esa rentabilidad. Incluso si lo han hecho muy bien en los años previos a una caída grande, es muy difícil. Porque es que, claro, si imagínate que haces un 100% el fondo, pero te cae un 50%, pues ya está. O sea, ya ahora el fondo está plano desde el inicio. Ahora empezar de cero. Pero tu rentabilidad anualizada va a estar lastrada porque tienes X años detrás que no han contado para nada, ¿sabes? Entonces es complicado. O sea, al final se ve ahí. Si tú lo miras así, se ve clarísimo. De hecho, este artículo está muy guay y lo recomiendo porque lo interesante es que lo saco de un libro de un inversor indio que tiene un 20% analizado a no sé cuántos años, o sea que el tío es un máquina. Encima invirtiendo en India, ¿sabes? En plan, creo que no invierte... Casi todo lo tiene en la India, en empresas indias. O sea, me parece una locura hacer un 20% así. Y lo relaciona con la teoría de la evolución de Darwin y pone un ejemplo sobre los ciervos de esto. En plan, de que muchos ciervos... Vale,
el ciervo en sí como especie ha sobrevivido porque hay veces que ha dejado de ir a un abrevadero a beber agua. Y a lo mejor ese abrevadero, si iba a beber agua, no había ningún león, nadie le iba a atacar. Y dejó de beber agua por ello. Que sería como, por así decirlo, el error de omisión. Sin embargo, esa prudencia le ha hecho sobrevivir. O sea, tratar de minimizar el error de comisión, que es el error de muerte, el error de ir a un abrevadero donde bebes agua y te matan. Haya sido un depredador. Es lo que ha hecho que el ciervo sobreviva a los años. Entonces, está muy interesante este artículo. Y de hecho, cierro con una frase de este inversor indio que se llama Pulak Prasad, en el que dice: así, mientras que la mayoría de los libros de inversión y los planes de estudio de los colegios se centran en enseñar cómo hacer buenas inversiones, a todo el mundo le iría mejor aprendiendo cómo no hacer malas inversiones. Entonces, bueno, ahí queda la lección. Céntrense principalmente en tratar de no perder dinero. ¿Cómo evitamos este error? Pues muy sencillo. Siempre tener... O sea, yo no haría ni un caso optimista. Cuando tú haces una valoración, no haría casos optimistas de... en el mejor de los casos, ¿qué puede suceder? Es que en el mejor de los casos... en el mejor de los casos cierra la competencia y están ellos solos. En el mejor de los casos, Tesla fabrica todos los coches del mundo, ¿sabes? Claro. No, eso no tiene sentido. O sea, para mí lo que tiene sentido es un caso base, lo que tú creas que va a suceder en un escenario normal, y luego un caso negativo. Negativo, pero también realista. Exacto, no te vayas tampoco a que cierran todas las fábricas. Exacto, no te digas que no, explota un coche y cierran todas las fábricas. Exacto. En plan, pues estresa un poco, por ejemplo, en el caso de Tesla de los coches, la línea de coches, pues estresa un poco cuánto pueden fabricar, estresa un poco el precio, a lo mejor no pueden bajar tanto el precio y tienen que subirlo y tienen menos margen, aunque esto parece contraintuitivo porque estoy diciendo que si subes el precio tienes menos margen, pero sabemos cómo funciona en Tesla de que cuanto más baja precio más vende, etc. Estresa un poco todo y ves cuánto vale la empresa en el peor de los casos. Entonces, ahí es donde se construye la convicción y, como suele decir Álvaro de Guzmán, buscar esas inversiones donde cruz pierdo poco o gano poco, cara gano mucho, básicamente. Normalmente suele ser pierdo poco. Es muy complicado encontrar situaciones donde en la cruz ganas poco. O sea, suele ser casos muy extremos. Muy extremos de empresas. Por ejemplo, Evolution, bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, ese es el primer error. Segundo error, si quieres, esto podemos relacionarlo un poco con ese caso que tú querías comentar, de no entender el ciclo de vida de las empresas. O bueno, no, es el de pegarte el curro, ¿no? Sí, a ver, se puede relacionar con los dos, pero creo que tiene más sentido pegarte el curro, porque al final va de la mano con la valoración, con esa parte alcista, ¿no? Que estábamos diciendo. Y es que, y otra cosa antes de pasar con es que cuando tú haces la valoración alcista, aunque, o sea, la parte optimista de la valoración, aunque tú creas que estás teniendo en cuenta los tres escenarios, estás teniendo más en cuenta el estándar, o sea, el base, y el alcista, o sea, y el optimista. Porque tú no vas a tener en cuenta, o sea, tú internamente para ti, en tu mente, no vas a decir, no, es que esto va peor. O sea, el ser humano es optimista por naturaleza, aunque la gente piense que no, porque si no, no existiría nada. Pero es eso, o sea, como es optimista por naturaleza, tú lo que vas a pensar es que la empresa puede conseguir más de lo que puede conseguir. Entonces, si tú haces los números y haces un caso optimista, ya vas a tener eso como referencia de, vale, está sucediendo algo X en la empresa, pero es que pueden llegar a esto. No, bueno, no lo hagas. O sea, haz el caso base, que es el más interesante. O sea, bueno, el pesimista es el más interesante, pero haz el caso base y ten eso como referencia de algo, de la parte más positiva de la valoración. Y bueno, un ejemplo también sobre este último error es el caso de Peloton, por ejemplo. La época 2021, muy parecida a lo que está sucediendo ahora. Por el caso de Zoom. Zoom también, en plan, todo sube, pero no tienes en cuenta ciertos escenarios y te cae un menos 70%, menos 80%, menos 90%. Te mata. Claro, el caso optimista en Zoom y en Peloton era que no volviésemos a pisar un gimnasio y que no volviésemos a las oficinas. Es algo que no tiene sentido. Y además lo de Zoom, que nadie se metiese a hacer videollamadas. Porque es tan difícil hacer una videollamada que tecnológicamente era tan avanzado, claro, como que Microsoft, tenían una barrera increíble. Como que Microsoft no tiene el 365 y todo el mundo utiliza Microsoft y no metemos literalmente una videollamada que lo hace hasta WhatsApp, ¿sabes? Claro. Entonces, claro.
Por eso decimos que es importante. Bueno, y con esto vamos a por el segundo error, que está muy relacionado con esto, que es el de pegarte el curro de meterte 50 horas y analizar bien una empresa. Decimos 50 horas porque creemos que una empresa no se puede analizar en 10 horas. Va a ser muy complicado, sobre todo con competidores y demás. Entonces, el error es pegarte todo el curro y decir sí a la empresa por coste hundido. Entonces, diciendo esto, te dejo a ti las riendas. Sí, o sea, a ver, lo principal es que a partir de eso, 50 horas más o menos o algo así, ya en tu cabeza, esto es un error de seco, puro seco. No es como un error matemático que antes. Esto es un puro seco. De decir, vale, he invertido tanto tiempo analizando una empresa, ¿cómo me va a salir ahora que no tengo que comprarla? En plan, es como si hubieses perdido el tiempo. Y realmente no es así. O sea, realmente el analizar una empresa y que en tu valoración te dé que está sobrevalorada, no te debe de afectar como para decir, he perdido el tiempo. Es decir, un ejemplo. Copar, todos sabemos que tiene una valoración exigente. O sea, una valoración que ahora mismo, bajo mi punto de vista, le exigen demasiado crecimiento a la compañía como para lo que puede dar o para lo que estimo que puede dar. Y yo analicé Copar y me pasé 80, 100 horas analizando la compañía. Y yo en ningún momento pienso que es tiempo perdido porque, primero, he analizado uno de los mejores negocios del mundo, he entendido un nuevo sector, dinámicas súper interesantes, me ha ayudado a entender mucho mejor otras empresas y al final terminas teniendo una serie de conocimientos que antes de la tesis no tenía. Vale, ¿qué pasa? Llegas a la parte de valoración y lo que decíamos antes. Tú puedes ser muy optimista para que te salga bonito, puedes ser realista y conservador. Y la cuestión es que cuando llegas a la parte de valoración y te da, pues no, está cara, o está justo en precio, bueno, justo en precio podrías comprar, pero está cara. ¿Ahora qué hago? ¿Sabes? Ahora cambio la tasa de descuento, le reduzco un poco la tasa de descuento, le aumento un poquito más de free cash flow, le reduzco los gastos. Incluso nosotros que tenemos WIR, que es nuestro servicio de research, donde analizamos empresas para nuestros suscriptores y demás, tú podrías decir, yo me he pegado el curro para presentar a los suscriptores una idea que va a ser no comprar. Sí, de hecho esto es más importante todavía. O sea, si tú tienes un servicio de research, tú lo principal que tienes que hacer, o sea, vale, siempre decimos lo mismo. No es recomendación de compra ni de venta. Eso lo sabemos. Se lo decimos a todo el mundo. Mira, no compren ni vendan por lo que decimos nosotros y hagan su propio trabajo. Pero sí que es verdad que evidentemente esas personas tienen mucha confianza en ti y te ven como, si no un experto en esa empresa, por lo menos te ven como alguien que tiene buenos razonamientos y sabe valorar y sabe analizar una compañía. Y va a tener en cuenta tu opinión. Como ellos no tienen todavía una opinión formada de la empresa muchas veces, o tienen una opinión formada pero necesitan reforzarla, pues claro, si la inversión es un mundo muy, muy solitario. O sea, el caso nuestro es muy raro. Que seamos 3 personas que hayamos estudiado en el mismo sitio y nos hayamos conocido es muy raro. Y entre nosotros nos podemos dar feedback. Pero la gente en sí, la mayoría de la gente, la única forma que tiene de recibir feedback es a través de servicios de inversión o preguntarle a otras personas de Twitter y demás. Claro. Entonces, tú como dueño de un servicio de research, lo que tienes que hacer, no de inversión, de research, lo que tienes que hacer es minimizar la pérdida de capital, lo que estábamos diciendo antes. Entonces, cuando a ti te sale que estás analizando una empresa muy buena, que bajo tus parámetros o tus estándares es una muy buena empresa, pero no acompaña el precio, no pasa nada. Puedes subir la tesis, no tienes que verte obligado a siempre sacar una tesis alcista. No tiene sentido. Puedes sacar la tesis y decir, mira, es muy buena empresa, pero ahora mismo considero que esto no es el precio adecuado para entrar. Cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, pero sí que decirle eso de para mí no es el precio adecuado para entrar porque exige XXX y simplemente tenemos que esperar a que se ponga en precio, ser pacientes, como sabemos que el mercado, un punto, nos da pie de entrada. Ya ha pasado con muchas empresas y hay muchas referencias. François Rosson tiene una carta en 2002 que dice, en 2002 o 2002, que estuvo en una empresa durante 5 años y los 3 primeros años estuvo plana. No pasa nada. O sea, en algún punto, en esos 3 primeros años, si la empresa hubiese estado cara, al mantenerse plana, y seguía mejorando la empresa, como era el caso, pues en el año 3 a lo mejor era un punto de entrada, o en el año 2. O sea, no pasa nada, puede seguir. Y al contrario, está sobrevalorada, pues ya caerá, o sea, volverá a estar en precio y podrás entrar. Y es el coste hundido no existe, bajo mi punto de vista. O sea, quiero decir, no tienes que sufrir el seco de coste hundido, porque el decir que no ya es una toma de decisión. El intentar preservar capital en vez de invertir en algo porque tienes que invertir, porque si no tomas una decisión, pues es incorrecto. O sea, decir que no es una toma de decisión. Y si tú analizas 20 empresas en un año o en 2 años
y en todas te dicen que están infravaloradas, o tú eres muy bueno, eligiendo empresas tienes muy buen ojo, o estás haciendo algo mal. No puede ser. No puedes tener todas las empresas que estén infravaloradas. Y es eso. Lo principal de este error es que cuando tú terminas de hacer una tesis y llegas a la valoración, creer que el objetivo final de esa tesis es que tú puedas comprar. A veces no es que tú puedas comprar, es simplemente pues, ver cuándo puedes comprar. Es muy diferente. Sentarte a esperar y ya está. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos la tesis de Copar y desde entonces pues ha caído Copar. Y bueno, yo me alegro porque muchas personas me dijeron, bueno, estaba pendientes de saber si entrar o no, y con tu punto de vista y tal, pues tienes razón, o bueno, parece tener razón y tiene sentido lo que estás diciendo. Voy a esperarme. Le ha ahorrado una caída del 20% en esa acción. Estoy bastante contento y veo que ese es el camino a seguir. Que si una empresa no te sale que está infravalorada, no toques nada. O sea, si tú crees que tiene sentido lo que hiciste, no toques nada. Otra cosa es que le metas una tasa de descuento de... Sí, el tema está, aquí el peligro está en ajustar los números en el Excel, porque tú tienes de repente, has hecho tu valoración, ya sea Excel o si haces una valoración de servilleta, de proyección de beneficios múltiplos y de salida y ya, da igual. Puedes ajustar un poquito el múltiplo y decir, 20 veces no, 22,5, un crecimiento del 10, claro. No pasa nada si le pongo una del 12, tampoco un poquito más. Y al final te sale algo que no estaba en precio ni estaba barata, sino que estaba más o menos tal, vas a estar más o menos en precio. Y dices tú, de loco. Ahora sí, compramos. Claro. Entonces, ese es un error muy grave y que te puede costar mucho dinero. También nuestra propuesta un poco en WIR es hacer lo que tiene sentido, que es un poco acumular conocimiento con el paso del tiempo. ¿A qué nos referimos? Pues nosotros vamos a subir tesis de inversión, aunque no suene muy vendible esto, pero subir tesis de inversión que muchas veces, cuando terminemos de analizar la empresa, no va a ser una compra. Pero como nosotros invertimos en empresas de calidad, vamos a tener una biblioteca al cabo de 1, 2, 3, 4 años, por eso tiene tanto valor entrar ahora, que es que vas a tener una biblioteca de eso, de empresas de calidad que en algún momento alguna se va a poner en precio y vas a poder ir a revisar la tesis y vas a tener tu actualización, etc. Entonces, un poco no estamos incentivados, o sea, estamos incentivados a no hacer esto, pero lo hacemos porque sabemos que lo que tiene sentido es acumular conocimiento y en algún punto, pues... Y es lo correcto. Al final, si ese es nuestro objetivo, que acumules conocimientos de ciertas industrias, empresas, creemos que son empresas de calidad, pues debes subir la tesis para que tengas conocimiento de esa industria, empresa. Incluso está, el error de que muchas veces analiza la empresa, pero te das cuenta de que la empresa no es buena por el camino, que hay algo que no te gusta. Y ese sería peor incluso, en plan, el de invertir en algo malo por el coste hundido, ¿sabes? Y realmente hay conocimiento acumulativo porque te das cuenta de un error de algo que no te gusta. O sea, te das cuenta no de un error, te das cuenta de algo que no te gusta en una empresa. Entonces, a la próxima vez que analices una empresa vas a decir, contra, esta tiene algo similar a esta o no. Vas a revisar eso que no te gustó en la otra empresa en esa y vas a decir, pues esta no la tiene, me gusta, seguimos adelante. Entonces es eso. O sea, realmente invertir en empresas de calidad, sobre todo, tienen este tipo de cosas que normalmente, si la valoración no te da, pues puedes esperar a que en algún momento se ponga decente. Y en caso de que hay alguna que por el camino no da un check, no cumple un determinado punto, pues ya para la próxima vas más rápido en la siguiente. Y después también se infravalora que el contenido de la tesis, o sea, se infravalora que la tesis, la tesis en sí, o sea, la gente tiene la percepción, o una persona cuando hace una tesis, tiene la percepción de que el mayor valor está en la valoración. Sí. Y bajo mi punto de vista, yo te puedo dar, o sea, como estábamos diciendo, pues te puedo dar la valoración que yo quiera. Entonces, lo que tiene más valor es la reflexión de cómo has llegado ahí. Si tú ya estás viendo eso en una tesis o tú mismo te das cuenta que has tenido una reflexión buena, puedes estar contento, ¿sabes? Puedes estar a gusto y decir, vale, pues mira, todo lo que tiene sentido, no me salen los números. Bueno, y después eso, el conocimiento del modelo de negocio, la industria, todo lo demás, que también se infravalora porque tú te pones a pensar y dices, vale, si yo no hubiese analizado Amazon o Costco o alguna empresa con economías de escala compartida, yo me hubiese dado cuenta de que en Tesla hay economías de escala compartida o que en otra empresa están utilizando economías de escala compartida y eso es un componente suele ser un componente de empresas que suelen ir muy bien. Poco te das cuenta. Entonces,
creo que tampoco hay que solo centrarse primero, como dueños de un servicio de research, en publicar tesis que puedan aprovechar y porque están infravaloradas o lo que sea. Y segundo, en darle solo valor a la valoración. Y un último matiz, que es el de la valoración. Es que esto podría ser otro error, en plan, simplemente coger, ir a un servicio de research o a una tesis de inversión e ir directamente a la valoración a ver si es buena o es mala. Motivo. Yo si entro ahora en la tesis de inversión, voy a decir un nombre, de Sergio, Investor Dev en Twitter, de HIMSS, y yo voy a la valoración a ver si la empresa tiene una buena TIR o una mala TIR, no me voy a enterar de si ha hecho bien la valoración o está mal hecha la valoración. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de lo que es la empresa. Claro. No tengo ni idea de las dinámicas del sector. No sé en qué líos se han metido con Novo Nordisk. Es que da igual que me ponga un más 20% de TIR, porque a lo mejor te lees la tesis después y te das cuenta de que no, de que hay un error en la tesis. O dices, no, es que ha sido demasiado conservador. O, ¿sabes? No tiene ningún sentido. No vas a entender la tesis de inversión como para juzgar si hay una... Y esto es un error que yo cometía también. Por ejemplo, y esto no es ninguna crítica ni nada. En plan, nosotros empezamos con los vídeos de Alejandro Estebarán, ¿no? Y al final de los vídeos siempre te ponía 3 tesis de inversión. Y un poco tú ibas a la parte de a ver qué TIR me da esto, a ver si la miro, ¿no? Porque es lo más atractivo. Entonces, eso no tiene sentido. Primero tengo que saber yo el negocio y qué es lo que hace. Y si Alejandro Estebarán en este caso, por mencionar a la persona con la que empezamos, le debemos mucho, ¿está lo cierto o no? Entonces, bueno, simplemente matizar eso y ya pasamos al siguiente error, que si quieres podemos ir con uno que yo escogí de un podcast, La Competencia. También escuchamos La Competencia de Luis Miguel en Inversión Racional. Básicamente Foucault comentó una frase que a mí me encantó y que para mí es un error que comete mucho la gente, sobre todo si no te dedicas profesionalmente a esto y tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y la frase decía más o menos así: no queremos buscar un brasileño con 15 años, refiriéndose a un futbolista. Si somos el Madrid, no queremos buscar a un brasileño con 15 años en una favela en Sao Paulo, sino que queremos fichar a Messi con 3 balones de oro. ¿Cómo yo interpreto esto y cómo lo interpreté? Un poco trasladado a la inversión. No queremos como descubrir esa próxima gran inversión que se va a multiplicar por 200 veces, esa small cap en Camboya que hace no sé qué cosa de un equipo directivo que no tiene ni track record. Esa cosa, esa joya oculta en algún punto remoto del planeta que podría ser un por 200. Queremos buscar... Queremos fichar a Messi con 3 balones de oro. Queremos fichar a... No sé... Remo Ruffini en Moncler. Queremos fichar a Satya Nadella. A Zuckerberg en Meta. Queremos fichar a Elon Musk. A nosotros que nos gusta. Y la tesis de Tesla. No sé. Queremos fichar a Mark Leonard en Constellation Software. Sí, no vamos a tener un por 100, pero a lo mejor tenemos un por 10. ¿Por qué? Bueno, volvemos a centrarnos en no perder dinero. De hecho, esto se relaciona mucho con lo que hemos dicho. No perder dinero. No queremos buscar ese por 100 buscando el brasileño, porque probablemente no encuentres el brasileño. O sea, el próximo Robinho... Bueno, el Robinho no es el mejor caso. El próximo... Aunque era un gran talento, todo hay que decirlo. El próximo Ronaldinho o el próximo Neymar es muy poco probable que lo vayas a encontrar tú. Muy poco probable. Porque no tienes los recursos para irte a Brasil, a todos los rincones de Brasil, a buscar a niños jugando al fútbol. A niños jugando al fútbol y decidir si este es bueno o es malo. No tienes el tiempo. Porque realmente lo que estás haciendo cuando inviertes en una small caps o micro cap o nano cap, tú como inversor particular, es como si te pusieras a ver vídeos en YouTube o en Google Maps por encima. Google Maps no tiene vídeos, pero imagínate que te pones a ver vídeos en favelas de niños jugando en Brasil, ¿sabes? Y te gusta de repente un chico que ves ahí que hace 4 bicicletas, 2 ruletas y dice que ese tío es bueno. Vamos a ficharlo. O vamos a contactar a ese tío. No tiene sentido, no tienes los recursos para hacer un análisis bien de ese chico, de si va a ser el próximo... Sí, que también hay mucha incertidumbre de ese chico con 15 años, es así, juega al fútbol bien y tal. Pero con 18, cuando cumpla los 18, se va a empezar a ir de fiesta, va a empezar a beber, va a empezar... No lo sabes. Y así fichas a Messi
Bueno, Messi bebe Pepsi, Sí. pero no es Cristiano que bebe agua, pero sabes ya cómo es. Entonces sabes más o menos pues lo que te puedes esperar. Hay un rango más, más corto de posibilidades. Sin embargo, con el brasileño pues tienes un rango de posibilidades enorme. O sea, puede salir como Neymar, pero no tener los años buenos de Neymar, sino solo los malos. Correcto. Y que eso, un inversor particular no tiene ni los recursos. Ustedes, o sea, piensen que nosotros cuando traemos aquí a gente que invierte en small caps, dedican las 24 horas del día en esto. Pueden contactar con el management. Que tampoco es que sea, esto lo hablamos con Tomás Maraver, Sí. tampoco es que El management te te vaya vaya... a decir gran cosa, que a veces el management ni se entera de la torta que le viene por encima. Pero bueno, es Tiene- importante hablar con el management. Sí, tienes más acceso. Tienen recursos de software, de datos y tal, Miles de euros que tú no vas a poder que pagarte salen como... 60.000 euros. Sí. Te lo digo porque lo hemos mirado nosotros. Para World Stocks salen 50.000 euros. Entonces, no tienes el tiempo tampoco, porque seguramente trabajes. Es muy complicado que un inversor particular tenga éxito en este tipo de casos. Entonces, es mejor fichar a Messi, fichar a Ronaldinho, a Cristiano, a Neymar, a Hazard en su buena época, que buscar eso, el próximo brasileño. Incluso para los... Incluso, o sea, no solo para el inversor particular, sino para que vean lo difícil que es encontrar a esa persona. Hay toda una industria que se llama Venture Capital, que se dedican a invertir en ese brasileño de no 15 años, sino de 10. No, literalmente. ¿Sabes? O sea, estás buscando... Y fallan 18 de cada 20. De hecho, lo que hacen es eso. Por ejemplo, las aceleradoras de startups justamente hacen eso. Es como si ficharas a un niño de 8 años de Brasil, lo trajeras a tu centro deportivo, por así decirlo, para entrenarlo y sacarlo. Y muchas veces de ese sitio no saldrá una de cada 100 o 2 de cada 100 que se convierte en un futbolista profesional. O vamos a decir 5 de cada 100. Y luego 1 de cada 100 se convierte en profesional. En Neymar o Ronaldinho. Sí. Entonces, las probabilidades hay que ponerlas a nuestro favor. Y dejemos este trabajo a gente que tiene el tiempo, los recursos. Que no digo, puedes dedicar una parte de tu cartera a esas small caps buscando un % y tal. Pero sé consciente de ello. Sí, de las limitaciones que tiene. Del riesgo que tiene invertir en este tipo de empresas. Es como si a Casemiro le pides que te haga una ruleta. No la va a hacer. Tiene limitaciones. Siéntate a hacer lo que tus condiciones te permiten hacer, básicamente. Volviendo a preservar el capital, por favor. Eso primero preservar y luego multiplicar. Sí, aquí de este podcast van a salir 2 cosas claras. Lo primero, en Brasil hay muchos muy buenos jugadores de fútbol. Y segundo, preservar capital es lo más importante. Correcto. No hacerte un por 5. WIR ya está aquí. Si te falta tiempo para analizar empresas, no sabes dónde encontrar información y encima te falta convicción para invertir, esto es para ti. ¿Qué es WIR? Pues básicamente WIR es un servicio de análisis de empresas e industrias. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que hace JP Morgan o Goldman Sachs, pero para el inversor retail. Y sin tener que pagar miles de euros. Es decir, investigamos, analizamos y filtramos las mejores empresas de calidad del planeta y luego tú ya decides qué hacer con esa información. Y por si fuera poco, WIR también incluye una comunidad privada donde hablar sobre inversión con más personas como tú y además webinars exclusivos solo para la comunidad con profesionales del mundo de la inversión. Es decir, si te traemos la tesis de Evolution Gaming, te traeremos a un experto en Evolution Gaming para grabar un webinar y que tú puedas preguntarle lo que tú quieras. Si te interesa y crees que WIR es para ti, y probablemente lo sea si estás escuchando este podcast, tienes toda la información necesaria en la descripción. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Vale, la siguiente... Bueno, voy a dejar de las del ordenador, voy a pasar aquí a otra. Que también vuelve a estar relacionado con preservar capital y vuelve a ser otro error que la gente suele cometer. Y esto está muy relacionado con HIMSS, con Novo Nordisk, con muchas empresas que aparentemente no son tan sencillas como parecen. Y yo veo aquí muchos expertos en farmacéuticas y yo sinceramente no creo que sea tan sencillo la biología y el crear fármacos. Pero bueno, el sector farmacéutico. Sí, sí. Básicamente yo escuché y suelo escuchar mucho De hecho, normalmente yo me suelo obsesionar con algún gestor cada cierto tiempo. Hace mucho me obsesioné con Paramés, básicamente. Paramés, sí. Me puse a ver todo lo que existía sobre Paramés, me leí su libro, las cartas, etc. Y hace poco me tocó con Álvaro de Guzmán, que es el de Advalor.
Y yo veo que siempre repite mucho una frase que me encanta y que vuelve a ejemplificarse perfectamente en una frase, un párrafo o un artículo. Él dice siempre, nos gusta elegir las preguntas fáciles del examen. Entonces, aquí el error, creo que vamos por el 4 o vamos por el 3. Ni idea. No tengo ni idea, da igual. Error número 3 o 4. Elegir las preguntas complicadas del examen. ¿Qué significa esto? Esto está muy relacionado con el círculo de competencia. O sea, al fin y al cabo, veamos esto como si fuera una especie de examen de 100 preguntas. O mejor, examen de 25 preguntas, que es número de acciones en cartera. ¿Por qué? O sea, para aprobar, más o menos tienes que acertar en 15, ponle, un poquito más de la mitad. Pues no vas a tratar de buscar las preguntas difíciles del examen, no vas a tratar de buscar las preguntas en donde tienes más probabilidad de equivocarte. Vas a escoger las preguntas que realmente son más sencillas para ti. Porque encima las preguntas que fallas restan. O sea, restan un punto. Entonces, mejor vete a las sencillas, que son las que probablemente vayas a acertar, y olvídate de las otras. O sea, círculo de competencia. Y círculo de competencia no quiere decir que tengas un círculo, sino exacto. que se puede ir expandiendo el círculo, pero Sí. vete a las preguntas fáciles. ¿Por qué te vas a ir a invertir en Novo Nordisk? Yo sinceramente, le tengo mucho respeto a invertir en farmacéuticas porque es como, ¿qué valor aporto yo ahí de conocimiento si no tengo ni idea de lo que es la GLP-1 o el... Y si se puede replicar, si el no sé qué del medicamento contra la diabetes o el... Había un medicamento que sacaron ahora... Sí, la Ozempic. Ozempic, eso. Que creo que tiene la molécula GLP-1. No tengo ni idea, ¿vale? Tengo ni idea. A lo mejor estoy aquí como barra de bar. Y eso era primero para la diabetes, pero se dieron cuenta que también influía en la pérdida de peso. Entonces, lo estaban recetando muchas personas para que perdiesen peso. Y eso creo que también se lo están dando de Novo Nordisk a Him. Y bueno. Un lío que tienen montado, sí. Vendiendo mucho. Entonces, con todo esto, Novo Nordisk tuvo una explosión en bolsa. Y claro, tú puedes intentar invertir ahí porque crees que sabes. Pero las preguntas difíciles son la regulación, la molécula esa, o sea, yo y tú, o sea, tú y yo, mejor, para no ser tan egocéntrico, estamos de acuerdo en que la parte de biología, la parte de más química y tal, o sea, la parte más de esto es muy difícil. Entonces, como no está dentro de nuestro círculo de competencia, pues no tiene sentido que intentemos responder las preguntas estas de... Que las preguntas de este examen es tipo, ¿qué es el GLP-1? Esto tiene una patente o se puede replicar las regulaciones. Las regulaciones. Son todo preguntas muy difíciles. Yo no sé hacerlas. Son todo preguntas muy difíciles que a lo mejor hay un experto y dice, no, esto es súper sencillo porque vale, es más sencillo de lo que parece. Es tu círculo de competencia. Exacto, no está en el nuestro. ¿Sabes? Pero si no está en el tuyo, no intentes irte ahí porque te dicen que ese nuevo medicamento se va a vender a todos lados. Claro, en Estados Unidos la población tiene el 50%, no sé cuánto es, creo que es más del 50% tiene obesidad. Ya está. Entonces es la idea del TAN y vale, van a vendérselo a todos ellos y además tienen patentes, están protegidos durante no sé cuánto tiempo. O si no tienen distribución con no sé quién. Ya, pero igual no es tan sencillo. O sea, igual esa relación tan fácil, porque no se pueden replicar, no sabes contestarlo. Esa es una pregunta que ya penaliza. Si tienes muchas preguntas que penalizan... A mí me gustan más las preguntas de web farmacéutica. Creo que era que son tan sencillas como esta gente hace el tapón de la jeringuilla. No sé, son preguntas son como más sencillas. Sí. Es sencillo porque es como, vale, el tapón de la jeringuilla está homologado y cuesta 2 céntimos. Un hospital, una empresa van a... Está muy relacionado con Transdin, incluso. Sí, lo puedes relacionar, ¿sabes? Sí. Son como piezas que no tienen sentido cambiar por X. Es como... Por la esas preguntas del examen... Coste-beneficio no tienen sentido. Esas preguntas del examen son más sencillas para nosotros. Sí. Y sobre todo nosotros que nos centramos mucho en... No es simplemente entender el producto, sino el valor que aporta, por qué esta gente lo hace mejor que el resto, por qué servicios, el producto que... E intentar llevar los principios fundamentales también de muchas de las cosas. Entonces también es verdad que nosotros tenemos una limitación en este sentido, pero no nos referimos solo a que la audiencia tenga en cuenta solo la farmacia o la biotecnología. O sea, no, cualquier empresa o cualquier sector que se aleje de tu círculo de competencia, tienes que tener mucho cuidado. O sea, evidentemente nosotros no lo hacemos con un círculo de competencia perfecto. Exacto. Vamos ampliándolo poco a poco.
pero cuando lo vas ampliando poco a poco, lo lógico es que como no sabes tanto del sector, pues no le pongas el 50% de tu cartera a ese sector porque te piensas que es muy bueno. Todo armamentístico, por ejemplo, ¿no? Con esto de que Estados Unidos obliga prácticamente a la Unión Europea a subir al 5% el gasto del PIB en defensa, pues muchas empresas de defensa van a ir muy bien. Vale, pues puede que sí, pero si no sabías nada de defensa hasta ese momento y estás todavía analizándolo, investigándolo, no te metas entero en ese sector, ¿sabes? Vete poquito a poco. Que si no es eso, la pérdida de capital que puedes tener por intentar responder las preguntas difíciles, que te penalizan literalmente porque te quitan dinero. Si las respondes mal, pues es muy arriesgado. Es lo que siempre decimos. La inversión es un juego de probabilidades, de poner las probabilidades de tu parte, ser prudente, y en este caso responder preguntas que no tienes ni idea, cuando encima restan, es que no vas a aprobar el examen. O sea, y tienes ahí a Microsoft, ¿sabes? Cotizando a X y tal, y tú, no, pero yo que quiero armamento, HIMSS, ¿sabes? A lo mejor HIMSS es muy fácil, ¿eh? Sí. Yo no digo nada. No sabemos, pero a lo que nos referimos con nosotros es que si ves una empresa que no tienes ni idea, pero estás escuchando que es muy buena o lo que sea, o tú crees que puede ser muy buena, pero es que después estás pasando a una empresa que entiendes perfectamente que es Microsoft, que está cotizando a precio o infravalorada, y dices tú, vale, pero ¿por qué te vas a la difícil? ¿Por qué no te vas a Microsoft, que sabe que es un reloj y te va a pagar? ¿Qué preguntas? Este es el último caso, que es ya para reducirlo a lo absurdo. Para las preguntas de Hermes, por ejemplo, o Constellation Software, creo que son preguntas muy sencillas. O sea, son muy fáciles. Y tú dices, claro, pero es que ahí no tienes valor añadido. Bueno, eso lo habrá pensado también el que invirtió en Constellation en 2010. O el que invirtió en Hermes en 2010. Y a lo mejor creo que han hecho entre un 20 y un 30% anualizado. No sé, cada uno tiene que saber su círculo de competencia, ir ampliándolo poco a poco, pero invertir y poner el dinero cuando de verdad las preguntas ya sean fáciles de responder. Exacto. Y no cuando todavía tengas muchas dudas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, otro error en el que te podemos ahorrar bastante dinero si lo implementas, si lo tienes en cuenta. Luego, vamos un poco más a la parte nos vamos a la parte de valoración. Para toda esa gente que, bueno, nos escucha y le gusta la parte de valorar empresas, vamos a hablar de dos cosas. El primero es el del caso bajista, que bueno, ya lo hemos tocado, así que este no lo trataría como un error, pero es el caso bajista de hacer un por 3. Vale. Es decir, que tu caso... O sea, tú haces varios escenarios cuando valoras una empresa. Un escenario... Bueno, realmente nosotros hacemos dos, pero la gente suele hacer tres. El positivo, el base y el conservador. No, conservador no, negativo, por así decirlo, ¿no? Pero yo veo gente que el caso negativo es multiplicar por 2 las ventas o cosas así, en plan... O multiplicar por 2 los beneficios. Algo que creo que no tiene sentido. Que hay que estresar un poco cada una de las líneas del negocio. De hecho, me acuerdo con Tesla. Es que mira, esto viene perfecto. Estábamos hablando de Tesla. Siempre sale Tesla. Siempre sale Tesla. Porque el ejemplo perfecto para todo. Es que le dedicamos mucho tiempo. O sea, no es lo mismo lo que le dedicas a Tesla que a Constellation Software o Hermes o este tipo de cosas. Entonces, Tesla. ¿Qué pasa con Tesla? Que sacaron los resultados, ¿no? Poco esperábamos estos resultados. Pero yo cogí y Suba, como es el que lleva la parte de Tesla, cogí y le digo... Bueno, él dijo una pregunta de un analista que había preguntado por la caja o cómo iban a financiar las cosas, ¿no? Y yo digo, vale, a mí me preocupa esto. O sea, quiero que hagas un ejercicio en donde estresas la venta de coches, no llega el robotaxi, estresas un poquito la parte de energía, que están creciendo bien, pero la estresas un poco, estresas un poco el margen también. ¿Cómo financias el robotaxi? ¿Cuánto están gastando? ¿Cuánto tienen en caja? ¿Cuánto durarían financiando esto con cajas si el free cash flow se reduce tanto que no pueden financiarlo por ellos mismos? Bueno, en parte el free cash flow se reduce porque están invirtiendo. Sí, claro. Básicamente en la parte del robotaxi. Pero imagínate que no, que se estresa todo mucho y que ni siquiera pueden invertir CAPEX en el robotaxi. ¿Cuánto durarían con la caja que tienen disponible? Y si se les acaba la caja... ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿podrían endeudarse? ¿No? ¿Qué situación nos deja un poco todo esto? O sea, pensando en el peor escenario posible, ¿cuál es ese escenario? Y si Tesla saldría viva. O sea, ¿podría emitir acciones? ¿No podría? ¿Cuánto nos diluye? Eso es un poco el ejercicio a pensar
sobre el escenario negativo. No en, Tesla no va a ser 3 millones de coches, va a ser 2.600. Ese Vas a cometer escenario mucho error. te va a reducir un poco la TIR, pero no te va a generar una pérdida Exacto. permanente de capital. La pérdida permanente de capital es que Tesla no pudiese financiar sus proyectos dentro de un año y medio. Exacto. De hecho, el error, o sea, que me preocupa de verdad es tipo, tiene que haber free cash flow, ¿cómo financia esto? Ujú. Si no financia esto y lo deja de lado porque no puede financiarlo, ¿en qué nos deja Tesla? ¿Sabes? Claro, En plan, claro. ¿qué nos deja una empresa de coches? Entonces ya la tesis, ¿cuál es? Y la tesis es Hay diferente. que estar es preparado diferente. para esos escenarios porque cuando pueden ocurrir y si ocurre tienes que tomar una decisión, básicamente. Claro. Y esto también lo relacionamos con otro error que comete la gente, que es no normalizar los números. Esto suele ocurrir con las empresas cíclicas porque son como el tipo de empresa donde sí que se necesita, Sí que hay por así mucha- decirlo, normalizar cosas porque tienen a lo mejor múltiplos inflados o inventario muy inflado que va a salir o al revés, cosas de este estilo, ¿no? Sí. Pero como nosotros no solemos invertir en esa parte más cíclica, te traigo un ejemplo que es el de Meta, por ejemplo. Y ha ocurrido 2 veces con Meta. De hecho, está ocurriendo ahora y ocurrió en 2022 con Meta, donde le cae el free cash flow. O sea, básicamente Meta lo que hizo en 2022 y por lo que bajó tanto es porque se puso a invertir en CAPEX. Tan simple como eso. ¿Qué pasa? Que tú tienes 2 líneas de negocio. Una que pierde dinero por un tubo, porque estás invirtiendo, y otra que tiene un margen operativo del 53% en este último trimestre, que es Family of Apps. ¿Qué ocurre? Que Meta se pone a invertir y le cae el free cash flow. Al caerle el free cash flow, pues cuando tú haces ese EV free cash flow to the firm, te parece un múltiplo, de hecho lo pueden comprobar, se puso a 40 veces. 50 veces. Mm. Creo que eran 40. Y tú dices, esto está carísimo. Es que esto está muy caro y el free cash flow se le está reduciendo. Sí. Pero es que si tú normalizabas el gasto, si tú quitabas esa línea de negocio que te puedes dejar de invertir cuando te dé la gana y que el propio Zuckerberg te dice que es muy reconvertible todos esos activos y tú valoras solo el negocio de Family of Apps, tú hacías todos esos ajustes, eliminabas un poco esa parte de CAPEX que, como vimos, se podía reducir, podían decir, vamos a gastar menos, vamos a ser más eficientes, lo que sea. Y tú ves que el numerito que te queda de esas 40 supuestas, o sea, de esas supuestas 40 veces, es un single digit. O sea, eran unas 6, 5 veces. Cuando estaban 90, 80, se quedó 4, 5, 6 veces free cash flow del negocio principal de Family of Apps. Normalizando. Tienes que normalizar. Y ahora está sucediendo un poco lo mismo. Si tú miras cuánto cotiza Meta ahora, son 50 veces free cash flow, más o menos. ¿Pero por qué? Esto es forward. ¿Por qué? Porque han dicho que van a gastar no sé cuántas decenas de billions. No me acuerdo exactamente cuánto era, si eran 60 billions o algo así. Para el próximo año. Pero claro, el mercado está calculando el numerito del free cash flow. Está diciendo, hostia, van a generar esto, le quitamos este CAPEX y me queda el numerito. A lo que cotiza hoy, EV free cash flow forward al año que viene de 50 veces. Claro, pero si tú normalizas que están invirtiendo en todo eso y vuelves a pensar solamente en Family of Apps, porque muchas de las cosas que están invirtiendo no son solo para Family of Apps, que también. Pues claro, el numerito que te queda es bastante más decente. No son 50 veces. Probablemente sean más cercanas a las 20. Entonces realmente no está tan cara como parece. Y eso solo se hace si normaliza. Uno, si entiendes el modelo de negocio. Uno, si eliges la pregunta fácil del examen. Es decir, una pregunta que sepas contestar. 2, comprendes el modelo de negocio. Y 3, le dedicas un poquito de tiempo a la contabilidad. Entonces, normalizar es importante. Porque la gente como que quiere masticadita esto es un negocio que es un reloj creciendo ventas. La gente quiere un Hermès cotizando a 20 veces. Y eso no se encuentra. Es imposible. Entonces, no sé si quieres añadir algo más, alguna empresa que te hayas encontrado o algo por el estilo. No, es que lo dejaste bastante claro con Meta. Vale. Yo creo que se ve bastante sencillo y además es que no es tan reciente. Bueno, sí, está reciente. Y es que lo curioso es que ha pasado fue el otro día, ¿sabes? Lo pasé por el grupo, tipo, esto está pasando otra vez. Está volviendo a pasar. Exacto. No está a 5 veces free cash flow, pero sí que está a 20 veces, que es un número bastante más normal. Y que además en estas situaciones también, o sea, ya lejos del normalizar solo, también hay que preguntarse si esa reinversión es porque el modelo de negocio actual se está disruptando o no. O sea, si están invirtiendo obligatoriamente por supervivencia
o no, porque eso también cambia. Porque ahí sí entiendes tú que la inversión esa puede que sea necesaria 100% y no puedan cortarla. Realmente lo que si están no, haciendo es que el negocio está mejor que nunca, el de Meta. Sí. A la vista están los resultados que han sacado y están invirtiendo, bueno, en todo esto de la IA, Sí. lo que llama Zuckerberg la superinteligencia, Mm. que está creando una especie de vengadores con 4 o 5 tíos que le han pagado 100 millones. Son varios ya. Sí. Y tal. De hecho, me quedé flipando con un poco el equipo que está armando. Mm. Un tío, el CEO de Scale AI, bueno, el founder. Sí. Otro tío que era el CEO de GitHub. Mm. También se lo trajo. Mm. Bueno, un montón de tíos ahí. Está haciendo una especie de vengadores, ¿no? Hay uno que, así como anécdota, hay uno que rechazó 125 millones, se lo duplicó la oferta y le dijo que no de nuevo. Ese tío no sé dónde trabaja, pero, Literal, qué locura. pero tiene que estar pensando en que va a cambiar el mundo. Eso me preocupa un poco, en plan, el hecho de que Ya. estén compitiendo y estén pagando estos salarios, en plan. No me gusta tanto, pero bueno. La Zuckerberg hecho, lleva muchos años de ventaja, entonces. Yo en Tesla también están mencionando que para retener el talento y para atraer talento están pagando muchísimo más en SBCs que lo normal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y vigilarlo. Que no todo es muy bonito. Venga, pagamos 100 millones porque nos sobra el dinero. Sí, sí. Sino hay que tener un poco... O sea, coño, que no puede estar pagando 100 millones por tío. A lo mejor... O sea, nosotros porque conocemos un poco a Zuckerberg y nos ha demostrado que, sí, que va con ventaja. Exacto, y que no hace las cosas a lo loco, que no está haciéndolo simplemente por ego o por lo que sea, sino porque cree que de verdad es lo mejor para la empresa. Justo. Vamos a hacer un trato. Tú le das like a este episodio, te suscribes y además nos comentas. Y nosotros nos comprometemos 100% a ir a cualquier rincón de España, sea el que sea, a entrevistar a los mejores gestores y analistas de España. Sí, cogemos todo el equipo y nos vamos a donde haga falta. Y cuando digo donde haga falta es donde haga falta. Sinceramente, me parece un trato justo. Y bueno, habiéndote dicho esto, te dejo con el episodio. Pero bueno, pasamos a... Mira, tenemos caso bajista ya, normalizar números también, preguntas fáciles también, error de omisión también lo tenemos. Vale, nos queda una realmente, ¿eh? Sí, el del ciclo de vida, ¿no? Nos queda el último error, después de cuánto llevamos aquí hablando. 1 hora, la verdad. Pensaba que iba a ser más largo. Bueno, yo pensé que también podía haber sido un poquito más, pero Sí. mejor. Así la gente Más cortito. no se cansa de nosotros. Sí. El último es no entender el ciclo de vida de las empresas. Tú tienes aquí como ejemplo, lo tengo ya apuntado, Tesla y Rocket Lab. Sí. O sea, primero quiero decir que cualquier persona que quiera enterarse o conocer más sobre el ciclo de vida de las empresas, Michael Mauboussin tiene un paper que es buenísimo. Se llama Trading Stage in the Company Life Cycle. Es la hostia. O sea, te dice hasta el ROIC medio que suelen tener las empresas que están en una fase de introducción o las empresas que están en una fase de disrupción. O sea, de verdad que es una locura. Y básicamente el error que comete mucha gente es valorar ciertas empresas como si fuesen Microsoft o como si fuesen Meta. O sea, tú no puedes valorar, por ejemplo, Rocket Lab y pensar que es una empresa a la que le puedes poner una tasa de descuento del 9%. Porque tiene sentido. O sea, la tasa de descuento se supone que también tiene que recoger un poco, sí, coste. O sea, la tasa de descuento se puede calcular de 1000 formas. Sí. Pero en una empresa que tiene muchísima incertidumbre, muchísimo riesgo, porque está en una fase muy inicial de su ciclo de vida, porque no tiene un producto todavía maduro que genere free cash flow, etc., tú no puedes aplicarle la misma tasa de descuento que a Facebook. O sea, es una cosa una Meta, que es una cosa de cajón. Entonces yo lo que creo es que, lo que he visto es que mucha gente, sobre todo me di cuenta con Rocket Lab, porque claro, yo para hacer la tesis es una empresa complicada de valorar, porque es una empresa que no genera free cash flow, que está en una fase inicial, muy inicial, aunque el tiempo que lleve una empresa no importa para la fase en la que está del ciclo de vida. Eso tiene que entenderlo la gente, porque aquí Mauboussin dice que Amazon sigue en la parte grow. O sea que después de 20 y pico años. Sí. O de 30 años. Entonces, eso tiene que entenderlo la gente. Y, claro, yo mirando en Rocket Lab, veía mucha gente que le daba una tasa de descuento a la valoración de 9%. Decía, vale, entiendo el 9% porque es lo que te da el mercado y es tu coste de oportunidad como si inviertes en el S&P o lo que sea. Pero ahí no estás reflejando mucho más riesgo que tiene la empresa. O sea, es decir, no tienes generar free cash flow, pierde capital, tanto. Tiene un producto que quizás no salga. O sea, quiero decir, hay muchas variables que te dicen que tú no puedes descontar esos flujos de caja futuros, que en este caso
pues no hay flujos de caja. Tú no puedes descontar esos flujos de caja futuros a la misma tasa de descuento que Meta, que sabes que es mucho más certero y que tienes mucho menos riesgo. O sea, algo que ayuda mucho a ver esto es, y tú lo has dicho ahora, tú no puedes tú no puedes exigirle la misma tasa de descuento, el mismo retorno a Rocket Lab que al mercado, por así decirlo. Exacto. O sea, no puedes hacerlo. O sea, el riesgo que existe en Rocket Lab, en que se acaben materializando ese free cash flow, se acaben completando todas las misiones que tienen, etcétera, mucho más elevado. O sea, tienes que exigirle una TIR superior, una tasa de descuento superior. Claro, si siempre se suele decir que la rentabilidad está un poco asociada con el riesgo, que puede discutir. Pero bueno, en cierto modo, un bono de Argentina pues te daba un tipo de interés más alto que el bono de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía más riesgo de impago, ¿no? Y tenías que asumir un riesgo mayor, pues entonces esperabas un retorno mayor. Es decir, esperabas o sea, si lo hubieses visto en el nivel de empresa, pues esperabas le ponías una tasa de descuento mayor, un retorno mayor. Pues es lo mismo, o sea, estoy asumiendo más riesgo que invirtiendo en el mercado. ¿Por qué voy a invertir en esa empresa? Para que me dé la misma rentabilidad. O sea, no tiene mucho sentido. Y creo que en esto se falla mucho el no entender los diferentes ciclos de vida de la empresa. Porque dependiendo del ciclo de vida en el que esté la empresa, primero, no solo para la valoración, sino para analizarla, para entender bien qué está pasando en la empresa. Claro, tú te puedes meter en una empresa y decir, Dios, o sea, no genera free cash flow, esto es una castaña. O esta empresa tiene X cosa, X ROIC. Bueno, pues quizás tiene ese ROIC porque están reinvirtiendo todo. Como es el caso de Amazon. En diferentes líneas de negocio también es importante entender eso, que cada empresa tiene segmentos que pueden estar en diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces, entender eso te hace comprender mucho mejor las empresas, te hace comprender mucho mejor cómo valorarlas, te hace comprender mucho mejor si tiene sentido lo que estás haciendo. Imagínate exigirle a Amazon que tenga un 20% de ROI cuando está reinvirtiendo muchísimo en toda la parte de logística. Pues tiene mucho sentido. Cuidado que se está acercando. Sí. Sí. Claro, porque se le está expandiendo los márgenes y está ya tirando por el 20%. Cuidado, ¿eh? Está cambiando de ciclo de vida. Está yendo de la parte growth a la parte... ¿Cómo le llama esto? Maturity. Lo gracioso es que sigue creciendo. Entonces es como que crecen, pero como que ese gasto que hicieron... Claro, ya está más amortizado, claro. Ya está todo más eficiente y los márgenes... De hecho, en la parte internacional tuvieron un 4% de margen. Sí. Pero bueno, esto como simple anécdota. No, pero es importante porque tú entendiste bien el ciclo de vida de la empresa cuando estabas analizando Amazon en un principio, que ahora estás terminando también el refresh de esa tesis. Fresh. Exacto. Y ahora estás viendo pues cómo se va transformando ese ciclo de vida. De hecho, es que aquí tengo la gráfica del paper de Mabussin y ves claramente cómo mejora el ROIC, pero una barbaridad, de la fase de introducción a la fase growth, evidentemente, y la fase de madurez. Y eso que estás viendo tú ahora es esa inversión que hicieron en la fase growth, pues está llegando a la madurez. Y ahora simplemente tienen que, bueno, pues, mantenimiento y sí, expandir un poco más, pero no tienen que crecer tanto esa estructura logística como... No viene de una base de cero, sino que ya tiene X metros cuadrados, que es diferente. Entonces, eso es importante a la hora de valorar por eso mismo, porque después puedes entender, primero, qué retorno tienes que exigirle, y segundo, qué riesgo estás asumiendo. No es lo mismo valorarlo todo en los mismos casos. Sí, a nosotros nos pasaba al principio que empiezas con eso, buscando empresas, simplemente buscas empresas buenas que generen caja, etcétera. Solo te fijabas en eso. Cualquier cosa que veías que no generaba caja era malo. De hecho, suele pasar con las empresas, tipo Tesla no genera caja en 2018 o X empresa no genera caja, tal, o Amazon es un mal negocio porque tiene un 2% de margen, etcétera. Y realmente es eso, tienes que entender un poco el punto en el que estás. O sea, hay veces que tú no puedes exigirle a una empresa que genere free cash flow, porque no estás entendiendo lo que es el free cash flow. Entonces, si tú a una empresa que es una startup le estás exigiendo free cash flow, el problema es que no estás entendiendo qué significa el free cash flow. El problema es que esa empresa probablemente se quede ahí, porque no van a seguir creciendo, no van a seguir mejorando ese negocio y, ellos lo que necesitan, una startup necesita quemar caja para seguir creciendo y que después puedan generar esos retornos. Ahí es donde quería ir yo, que es tipo, el free cash flow, básicamente a modo sencillo, por así decirlo,
dependiendo de si partes del EBITDA o del net income, pues si partes del net income le devuelves la depreciación, si le partes del EBITDA no, porque ya la tienes ahí. Una serie de gastos como las SBC, etcétera, que no son salidas de caja, y le quitas la parte importante. Bueno, las variaciones de working capital y el CAPEX. Normalmente, el CAPEX, también en el OPEX también se puede ir, incluso puedes que no tengas ni EBITDA, porque estás invirtiendo mucho en marketing o estás invirtiendo mucho en personal, o si eres un poquito más industrial, pues más abajo, en la parte del CAPEX, estás invirtiéndolo todo, o incluso sobreinvirtiendo, porque estás reinvirtiendo todo lo que generas y aparte estás levantando rondas de capital. Es que eso es muy importante. Estás emitiendo acciones, lo que sea, y por eso pierdes dinero. O sea, el numerito negativo del free cash flow, o sea, eso es porque te estás financiando de alguna forma externa a tu propia operativa diaria. Porque o sea, si tú generas 100, o sea, tú no puedes generar free cash flow negativo si no sacas el dinero de algún lado, por así decirlo. Claro. O sea, o lo tenías en caja previamente, o estás emitiendo acciones, o te estás diluyendo porque si eres una startup y no estás en un mercado público, a lo mejor estás levantando rondas de capital, cosas por el estilo. Entonces, no puedes permitirle, no puedes como exigirle un free cash flow positivo, porque seguramente esa startup necesita escala. De hecho, Mabusín aquí en el paper, que lo dejaremos en la descripción, pone el cash flow, las tres partes del cash flow statement, y te dice, en el estado de introducción hay una salida en el operating cash flow, o sea, es decir, el operating cash flow es negativo, evidentemente. En la fase de growth es positivo ya, madurez positivo, tal, o sea, y en la parte ya de declive, pues sí que vuelve a ser negativo. Entonces, entender eso también es entender lo que tú dijiste. Si van a ampliar capital, si van a emitir deuda, etc. O sea, por ejemplo, en Rocket Lab, alguien que piense que ahora está generando free cash flow negativo y dentro de X tiempo va a generar free cash flow positivo porque, no sé, por la tesis que tenga. Pero, o sea, si te pones a mirarlo, tienen que escalar la producción del nuevo cohete, tienen que seguir aumentando la producción, o sea, terminando la producción de la zona de lanzamiento, etc. Entonces, eso va a necesitar mucha caja. Y eso va a necesitar que en algún momento se financie. O sea, el ciclo de la vida de la empresa está diciéndote que esta empresa va a quemar dinero. Y se va a tener, y entendiendo que va a quemar dinero, tú vas a ver cuánto dinero tiene en la caja. A razón de cuánto están quemando. Y si van a quemar más rápido de lo que van a conseguir. Y ya tú ahí sabes que van a tener que hacer alguna ampliación de capital. Pero si tú no eres consciente de que estás en una fase de vida de la empresa en la que van a quemar capital y no van a ver free cash flow porque no se puede, porque es imposible, porque están reinvirtiendo o invirtiendo en todo lo que pueden para seguir creciendo, te vas a hacer la película de que van a generar free cash flow y te vas a comer una dilución por una presión de capital o que van a asumir mucha deuda. Y entender el ciclo de vida de las empresas también muy relacionado con esto, te ayuda a entender si una decisión de capital allocation tiene sentido o no. Exacto. Aparte de intuirlas, tipo, Amazon ya no está invirtiendo tanto. O a lo mejor se dedica a dar dividendos. Puedo llegar a intuirlas, ¿sabes? Por la fase en la que está. O Rocket Lab está quemando mucha caja, no tiene caja casi. No creo que vayan a emitir deuda. Probablemente emitan acciones porque cotiza a 100 veces, por decirte algo. Puedes intuirla. Pero no solo eso, sino entender si una toma de decisión de capital allocation tiene sentido. Como por ejemplo, no sé, si una empresa está en fase de growth, fase de crecimiento, invirtiendo y demás, se dedica a emitir acciones o a pedir deuda y da dividendos, es como que algo que no hay algo, o sea, hay algo que con tu ciclo de vida de la empresa no tiene relación. O sea, hay algo que no tiene sentido aquí, en plan. ¿Por qué estás pidiendo deuda o estás emitiendo acciones si estás dedicando parte de la caja a dar dividendos? En plan. Sí. Pues te ayuda a entender si tiene sentido o no lo que está haciendo la empresa en ese momento concreto, si es óptimo para la misión que requiere, para el fin último que sea que va a conseguir la empresa. Entonces, entender el ciclo de vida de las empresas yo lo veo como tipo ponerte perspectiva, en plan, un poco entender qué punto está. Es como si quieres llegar del punto A al punto B y tú tienes el mapita, no sé, quieres llegar de Madrid a Berlín en coche, ¿no? Pero tú estás con el zoom solo de la ciudad de Madrid y ves una raya que sale por ahí pero no sabes para dónde va. Y entender el ciclo de vida de las empresas es como hacer un poquito más de zoom
ampliar hasta que ves el punto A, que es Madrid, y el punto B, que es Berlín. Y dices tú, vale, contra, que tengo que cruzar por Francia, tengo que pasar por aquí, por Suiza a lo mejor, o lo que sea, ¿sabes? Es lo que tienen que hacer desde el punto A hasta el punto B, no solo ver el punto A, el camino que tiene, y ir estimando más o menos lo que puede ir sucediendo hasta que llegue hasta ese punto. Pues tengo que parar en la estación esta, aquí a lo mejor, no sé, se me pilla una rueda, pues tengo estos sitios a los que me puedo parar, o voy a comer aquí. ¿Sabes? En plan, es como ampliar la lupa y decir, vale, aquí estamos, esta es la situación de la que parto, pero vamos a analizar el resto de cosas. Entonces creo que la gente pasa muy por alto esto y no entiende algo tan importante como esto. Y bueno, tomas decisiones erróneas y tomas conclusiones erróneas, al fin y al cabo. Entonces, yo creo que ha quedado un buen podcast y un buen último error. O sea, creo que se ha entendido la parte del ciclo de vida. Creo que lo hemos explicado muy bien. Sí, yo espero que sí. Si no, pues da igual. Tienen el paper debajo de Mabusín. Sí, dejamos el paper de Mabusín. No sé qué más hemos mencionado. Mi artículo de la supervivencia ante todo. Y no sé qué más podríamos dejar. Lo que hayamos mencionado lo dejaremos, básicamente. Entonces, bueno, ya terminamos aquí. Recuerden el sorteo del libro de inversión. Comenten la palabra error o errores de inversión. Y ya que han llegado hasta aquí, han visto el podcast, pónganos un poco de feedback si les ha gustado o si no. Recuerden que para participar no solo escribir, sino suscribirse, darle like y comentar. Y bueno, no te dejo decir ni una palabra más, porque voy a cerrar. Pues ahora sigo hablando. Así que nada, aparte de esto, lo de siempre, valoración de 5 estrellas en Spotify, suscribirse aunque no quieras participar. Importante, que me dijiste que no ibas a poder hablar, pero bueno, en Spotify, si están escuchando el podcast peor de calidad que en YouTube, es culpa de Spotify. O sea, si no tienen Spotify Premium, se escucha muy mal. Sí. Y aun con Spotify Premium se sigue escuchando peor que... O no muy mal, pero se escucha un poco peor. Y aun con Spotify Premium se escucha un pelín diferente a YouTube. O sea, en YouTube se escucha increíble. No entiendo muy bien el por qué, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero lo dejamos ahí porque muchas personas nos habían dicho que en otros podcasts que se escuchaba un poco raro y tal. Justo. Cosa que no nos pasa en YouTube. En YouTube no hay ninguna queja sobre la calidad del audio. No hay ni una. Solo están en Spotify, entonces nos dimos cuenta de eso. Así que nada, lo de siempre. Valoración de 5 estrellas en Spotify. Like, suscribirse si no quieres participar en el sorteo para no perderte más contenido como este. Y bueno, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.